Bienvenidos a otros misterios sin resolver. Esta semana vamos a estar hablando de Joe Santi y su extraña desaparición. ¿Qué sucedió? ¿Fue un secuestro? ¿Un asesinato? ¿Una deuda pendiente? Vamos a estar hablando de lo que sucedió con Joe Santi en otro nuevo misterios sin resolver que comenzamos ya. Santi había nacido el 20 de abril de 1922 en Price, Utah. 54 años tenía en el momento de su desaparición. Pesaba unos 80 kilogramos, medía casi 1,80 m de estatura. 53 años pasaron y todavía no hay señales de él. Joe Santi fue declarado muerto en 1990, 13 años después de su misteriosa desaparición. Santi estaba teniendo mucho éxito en los años 70 en Salt Lake City, Utah. Era dueño de un hotel, el Royal Inn, que albergaba importantes personajes en su época, y en Price, Utah, donde Santi nació, era dueño de un cine que también era muy exitoso. Santi había hecho una buena fortuna en minas de uranio, negocios y hasta joyas, y todo parecía que iba a ir muy bien o estaba marchando sobre ruedas. Había un problema con Santi. Debía mucho dinero. Uno de sus miembros, aún vivos de la familia, dice que Santi debería estar en la mira de alguien. Su hotel, Royal Inn, considerado en la época un buen lugar de hospedaje, un día, en enero de 1977, Santi había desaparecido. Una semana después, su esposa Mary y su familia hacen un reporte de que había desaparecido. La pregunta es, ¿dónde estaba Joe Santi? De acuerdo a la policía, decían que Santi había desaparecido en forma misteriosa y hasta decían que había muerto. Un socio de negocios puso hasta una importante recompensa de $10,000 en la época para que alguien pudiera aparecer con información acerca del paradero de Santi. Hubo hasta rumores falsos de que se encontró el cuerpo de Santi y que luego la policía tuvo que desacreditar. La policía dio un reporte diciendo desaparecido en extrañas circunstancias. Muchos decían que el caso de Santi estaba relacionado con una operación de fraude en la cual su hermano estaba envuelto. Su ex esposa afirmaba que podía haber sido secuestrado y asesinado. Poco después, sus bienes fueron rematados, incluso sus joyas y acciones. Santi estaba hundido en las deudas. ¿Podría haber Santi fingido su propia desaparición? ¿Era capaz de hacerlo sin dejar ni una pista ni un rastro? ¿Esto fue un secuestro? ¿Fue un asesinato? ¿Qué es lo que pasó con Joe Santi? Santi estaba ahogado en las deudas. Tenía una deuda de casi $300,000 que en el año 1977 podían equivaler quizás a millones de dólares en esta época. Todo esto debido a que había comprado el Hotel Royal Inn en Salt Lake City. Esta semana se cumplen 53 años desde que Santi desapareció y su familia sigue buscando respuestas.
Entonces, ¿qué sucedió con Santi? Vamos a hablar de algunas teorías acerca de lo que sucedió, algunas teorías que son conocidas y otras teorías que son nuevas acerca de esta extraña desaparición que sigue siendo un gran misterio sin resolver. Antes de continuar con las teorías, queremos agradecer a todos los oyentes de Misterios sin Resolver. Esta semana se nos informó que estamos entre los primeros puestos de los podcasts de América Latina en español, en los cuales nos dedicamos y nos enfocamos a investigar acerca de misterios y crímenes sin resolver. Les agradecemos a todos por sus comentarios tan gentiles y les pedimos que si alguno de ustedes quiere dejar comentarios, ya sea por YouTube, ya sea por Instagram, por Twitter o por medio de todas las plataformas, ya sea Apple Podcast, Spotify, lo pueden hacer, nos pueden dejar saber sus comentarios, y muchos otros que nos pidieron si podían ayudar con el podcast, también pueden hacerlo por medio de esos medios, y todas esas donaciones vamos a usarlas para seguir investigando y seguir hablando de estos casos que no han sido resueltos, para ayudar más que nada a las familias y a las víctimas de estos misterios sin resolver. Así que nuevamente gracias, y ahora continuamos con el episodio de hoy. Sabemos de la desaparición de Joe Santi. Un amigo estuvo con él un día antes que desapareciera y afirma que él sintió que algo estaba mal. Su amigo piensa que quizás pudo comenzar una nueva vida o que pudieron hacerlo desaparecer. Su hotel, Royal Inn, un tiempo después pasó a llamarse el Shiloh Inn, que todavía se encuentra localizado en el centro de la ciudad de Salt Lake City, Utah. Estaba invirtiendo en minas y otros negocios, pero en enero de 1977 desapareció. Cuando Santi desapareció, su amigo fue a su apartamento y vio que había una colilla de cigarrillo en el cenicero. Esto le resultó un poco extraño, porque Santi nunca había fumado en su vida. Sus zapatos, que frecuentemente usaba, estaban cerca de un sillón. Sus joyas y dinero en efectivo estaban desaparecidos, pero sí el reloj que tanto Santi usaba se encontraba en la escena del lugar. Santi tenía 3 vehículos y los 3 vehículos estaban estacionados afuera de su apartamento. La policía dijo en ese momento que estaba investigando a una persona desaparecida, pero que se presumía muerta. Pero no había ni una prueba. En este caso, siempre me pregunté si las autoridades investigaron ese cigarrillo por muestras de ADN, y no se hizo. Pero claro, en 1977 estábamos todavía muy lejos de utilizar algunas de las técnicas forenses y algunos de estos recursos. El día antes que desapareció su amigo y él estaban en un bar o en una taberna, y él dijo que quería comprar $100,000 en unas monedas de colección de un extraño, el cual el encargado del bar conocía. Ese extraño sería el responsable de su muerte o de su desaparición.
En ese bar, cuando le preguntó Santi a la persona que era el encargado del bar, ¿dónde están las monedas? El encargado del bar llamó a ese extraño para comprar las monedas, pero ese extraño nunca apareció. Santi le preguntó a su amigo, ¿qué piensas de esto? Y el amigo le respondió, creo que te están engañando. Luego de regresar de la taberna o del bar, ese mismo día, Santi llamó a su amigo y le dijo que el negocio seguía en pie, seguía en marcha. El siguiente día, Santi ya había desaparecido. Su amigo piensa que es obvio que lo querían robar, ya que $100.000 es mucho dinero, y más en esos años, y seguramente Santi sabía quién era ese extraño. En el reporte de la policía lo que pudimos ver es que se encontró un tubo de plástico con una sustancia desconocida y querían saber si ese tubo de plástico contenía la sangre o le pertenecía a Santi. Santi había invertido $300.000 en el hotel y muchos pensaban que Santi había desaparecido por sus deudas o él mismo se había hecho desaparecer. El día después de que Santi desapareció, estaba siendo imputado para testificar en contra de su hermano y otras personas por un fraude multimillonario de acciones por el FBI. ¿Alguien quería silenciar a Santi para que no testificara? Es muy posible esta teoría. Recientemente se descubrió que el hermano de Santi y otras personas fueron arrestados en el estado de la Florida, cerca de la ciudad de Naples. ¿Puede ser que el cuerpo de Santi estuviera enterrado en la Florida? Se descubrió un cuerpo desconocido en la zona donde vivía su hermano. Ese cuerpo se encontró con el tipo de joyas que Santi solía usar. La coalición de crímenes del estado de Utah, sin respuesta, se decidió comunicar con la oficina forense de Naples y se ofreció a usar sus propios laboratorios para ayudar a esclarecer esta desaparición y posible crimen de Santi y ofrecer hacer un test de ADN para saber si ese cuerpo pertenecía a Joe Santi. Pero hasta ahora la policía de Naples no se ha comunicado con ellos por esto. Hoy leemos en la tumba de Joe Santi lo siguiente: Joseph Louis, o más conocido como Joe Santi, hijo de Louis G. Santi y Filomena Nicolau, casado con Mary Georgidis el 12 de diciembre de 1946 en Price, Utah. Siempre te recordaremos, y está también firmado por su hija Mary Santi o Mara Santi. Joe desapareció en su apartamento de Salt Lake City la noche de enero 22 de 1977 bajo extrañas circunstancias. Su desaparición nunca fue aclarada y sus restos nunca fueron encontrados. Fue declarado muerto retroactivamente 7 años más tarde. La familia de Joe Santi, para nuestros oyentes, sigue buscando respuestas. ¿Es Joe ese misterioso hombre encontrado en la Florida? Creo que lo vamos a saber muy pronto y vamos a estar informándonos
o informándolos acerca del caso si aparecen nuevas evidencias acerca de Joe Santi. Como siempre, dejen sus comentarios, ya sea en YouTube, Twitter, Facebook, por las plataformas de Spotify o Apple Podcast. Queremos agradecer a todos por escucharnos, por habernos hecho uno de los podcasts más escuchados en América Latina, que nos enorgullece, ya que queremos seguir investigando y trabajando más para las víctimas y también para las familias de estos crímenes o misterios que no se han esclarecido. Recuerden que si alguno de ustedes quiere donar para que podamos seguir investigando, lo puede hacer en cualquiera de nuestras plataformas y desde ya se los agradecemos. Así que nos veremos pronto en otro misterio sin resolver. Hasta la próxima.